Sabe, para esta mañana, pues me ha sucedido algo interesante. ¿Cuántos están familiarizados con el paréntesis? ¿Sí? Cuando usted está describiendo y de repente hace una pausa y va a describir algo con más detalle, o va a incluir una explicación o una descripción que de repente pueda ayudar a lo que usted estaba construyendo. O a veces el paréntesis es más como una pausa, como para introducir una idea antes de que se le escape y después usted continúa, ¿cierto? Pues para esta mañana, gracias, hermano. Creo que el paréntesis se convirtió en el mensaje. ¿Sí? Ahora le explico qué significa eso. Creo que en alguna otra ocasión les he compartido que cuando uno tiene la responsabilidad de compartir la palabra, pues yo he llegado a entender que uno hace su parte y Dios hace la de él, ¿no? Y entonces lo que uno procura hacer es orar, prepararse, buscar. Y ciertamente si buscamos hallaremos, solo que la Escritura no especifica cuándo, ¿verdad? Entonces a veces uno ha buscado, todavía no encuentra, pero el tiempo se acerca. Y entonces usted dice, ¿y con qué voy a llegar? Entonces hay un dicho por allí, en inglés dicen, save a little money for a rainy day. Guardes un poquito de plata ahí para el día lluvioso, o sea, tenga una reservita, ¿sí? Por algún lado, ¿no? Entonces, a veces solemos tener una reservita, una palabra por allí, una biblioteca de cosas que usted ha dado en el pasado, que siguen siendo una palabra del Señor, que pueden seguir edificando, pero como que hay algo allí en el fondo, que como que usted está así como, Señor, pero ¿es esa la palabra de hoy? Y entonces, teniendo yo mi reservita, como que el Espíritu Santo comenzó a darme por poquitos, dentro de un paréntesis, 7 cosas que hoy le quiero compartir a usted. ¿Sí? ¿Le parece? Y si acaso el paréntesis no ajusta, nos vamos a ir a la reservita, pero yo quiero empezar por lo que creo que Dios quiere que compartamos hoy. Gracias, hermano. Ahora sí estamos listos. Aleluya. El primer punto de los 7 que el Espíritu comenzó a darme tiene que ver con la escritura que está en Romanos capítulo 1. Vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 1. Y ahí vamos a leer unos 2, 3 versículos a partir del versículo 15. Romanos 1:15. Dice así. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Este es Pablo enviando una carta anticipándose a su visita a los romanos. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Seguramente usted lo ha escuchado más en la versión de Reina Valera, que dice más el justo por la fe vivirá. Pero cuando usted lee esta versión como que le da otro significado. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. No es lo mismo el justo por la fe vivirá que por medio de la fe el justo tiene vida. Así que usted y yo tenemos vida por la fe. Pero lo que el Espíritu Santo me decía es, viene el tiempo donde usted y yo tendremos que ser más osados respecto al Evangelio. Porque dice ahí la Escritura, no me avergüenzo de la buena noticia porque es poder de Dios para salvación. Y
meditaba en los tiempos que estamos viviendo hoy día y la necesidad de retomar algunas cosas que quizás algunos vivimos en el pasado, pero como anteriormente he compartido a ustedes, es como que la vida en Cristo es como una espiral en ascenso, ¿cierto? Usted va como en una espiral que no quiere decir que vuelve al mismo lugar, sino que está subiendo y subiendo y subiendo. Entonces a usted le parece que está volviendo a vivir un ciclo o una etapa, pero lo que verdaderamente está pasando es que usted está siendo procesado en un nuevo nivel en Dios, y ciertamente Dios está visitando nuevamente un área en su vida, en mi vida, pero lo está haciendo en otro nivel. ¿Sí me lo explicar? ¿Sí? Entonces es como que el Espíritu está diciendo, este es un tiempo para que la buena noticia pueda correr con osadía, ¿sí? Que pueda correr de tal manera, como lo decía el apóstol Pablo, no nos vamos a avergonzar de la buena noticia. Lo segundo que el Espíritu me decía era, no subestimes el poder de lo sencillo, ¿sí? A veces tenemos la tendencia a buscar algo complejo o algo elaborado porque nos parece que lo que tenemos a la mano es muy sencillo. Pero lo cierto es que Dios opera y trabaja a través de lo sencillo. Tanto así que cuando uno va a prepararse para compartir una palabra como hoy, si el mensaje le resultara a uno muy sencillo, uno cuestionaría si ese es el mensaje que va a compartir, por el simple y sencillo hecho de que a veces tenemos la idea o la impresión que tendríamos que compartir algo más complejo o algo más profundo como para que fuese la palabra del momento. Pero el Espíritu me decía, es el tiempo de que no subestimemos el poder de lo sencillo. Cuando la iglesia ha ido en avances de revelación de la palabra, de lo que el Espíritu quiere hacer, hay cosas que se van a visitar nuevamente por causa de que siguen siendo vigentes y no podemos perderle la pista a esas cosas. La buena noticia sigue siendo vigente, el poder de salvación sigue siendo vigente, la santidad sigue siendo vigente. Sí, sin temor al Señor no podemos avanzar, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el justo tiene vida por causa de la fe, de principio a fin. Es un asunto que no va a perder vigencia, ¿cierto? Ahora, lo interesante es cómo encontrarnos con lo nuevo en Dios, sabiendo que para Él no es nuevo. De repente podemos correr el riesgo de creer que la renovación se dio una sola vez. Y entonces guardamos una memoria que nos dice, no, si ya el Espíritu hizo una obra. Y entonces nos estacionamos en aquello que un día fue nuevo y que ya no lo es. Y entonces la renovación por el Espíritu no es una experiencia de un momento, es una vida en continuo donde el Espíritu está continuamente haciendo cosas nuevas. Entonces, cuando entendemos esto, no nos podemos estacionar. Ahora, una cosa es continuar la vigencia de las cosas que nunca pasarán de moda, porque siguen siendo el todo en Dios, siguen siendo esencia en Él, siguen siendo una verdad en Él, y yo las continúo llevando y continúo caminando con ellas, pero tampoco me detengo. Entonces es como que Dios está haciendo cosas nuevas y a la vez está manteniendo principios que son eternos. Entonces usted está caminando con cosas que son para siempre y con cosas que para usted o para mí son nuevas, pero que para Dios no lo son. Lo tercero que el Señor me recordaba es el hecho de que el Evangelio es sencillo, pero no es simple. O sea, no es insípido. Tiene sabor, tiene sazón. No busca ser complicado, es profundo,
pero no es complicado. Entonces, amados, hay cosas que van a requerir en este tiempo lo sencillo pero profundo y poderoso en Dios. Recientemente llevamos a nuestros chicos a un chequeo rutinario con su pediatra y la verdad me causó una gran impresión porque en lo que íbamos de camino comentábamos con mi esposa que venía a mi memoria el hecho de que habíamos visto en esta persona, en este médico, cosas que habían afectado su salud, siendo un profesional de la salud, cosas que le acontecían a esta persona, y decíamos, qué cosa tan curiosa. Y cuando llegamos a la consulta, resulta que tenía otra dolencia más. El médico o la doctora tenía otra situación de salud que le estaba afectando. Y entonces, ¿qué le parece? Fuimos a la consulta y nosotros somos los que terminamos declarando salud sobre ella, ¿sí? Entonces le dije, ¿me permite orar por usted? Y le dije, no, ¿sabe qué? No es que quiero orar por usted, quiero declarar su sanidad. Y entonces allí en el consultorio declaramos en cuestión de unos segundos sanidad sobre ella y que toda la dolencia que pudiese estar afectándole era removida. Y entonces nos dijo, yo creo eso, ¿sabe? Alguien hace unos días atrás me llamó para decirme, Dios lo hizo una vez contigo y lo volverá a hacer. Y entonces la doctora estaba casi llorando y nos dimos un abrazo y le dije, usted sabe que la queremos mucho, la amamos. Y sí, se secó un par de lagrimitas y se fue a su otro consultorio. Pero lo cierto es que muchas veces estamos como predispuestos a qué es lo que vamos a dar y qué es lo que vamos a recibir. Entonces, a veces estamos en una posición o en una situación donde creemos que estamos llegando para recibir algo, pero lo cierto es que siempre tenemos algo para dar. Entonces, amados, este es el tiempo donde no hay que menospreciar lo sencillo, ¿sí? De repente cualquiera hubiese dicho, no, ella sabe lo que hay que hacer, ¿no? Total, es médico. ¿Sí? Y es más, muchas veces lo van a decir, no, pero ya tengo el diagnóstico. Entonces es como que ya está todo resuelto porque ya sabemos lo que es y ya sabemos que ni modo, esto y esto y esto va a pasar y ya está. Pero como que debe haber algo en nosotros en este tiempo para decir, no, eso no es aceptable. O sea, el poder de Dios sigue siendo vigente y necesitamos manifestar ese poder en este tiempo. Amén. Bien, lo cuarto, y vamos por 3, ¿cierto? Lo cuarto que el Espíritu me recordaba es que Dios trabaja de adentro hacia afuera, pero me agregó algo en lo que estaba yo meditando en eso. Me decía, ciertamente trabajo de adentro hacia afuera, pero va a haber un cambio afuera. Pero va a haber un cambio afuera. ¿Por qué esta pausa, amados? Porque también podemos correr el riesgo de que todo es interno en Dios y entonces mistificamos el asunto. Y eso es un grande riesgo, ¿no? De repente pensar, no, pero su corazón es lindo. Sí, pero Dios también trabaja adentro para que haya un cambio afuera. ¿Sí me va siguiendo? O sea, amados, que necesitamos mantener o no perder de vista el hecho de que Dios es un Dios que trabaja de forma integral. Hoy el profeta Martín creo que declaraba sobre la integralidad de la provisión en Dios, de la bendición en Dios. O sea, es lo de adentro y también es lo de afuera. Ahora, lo que entendemos es que el principio suele ser que Dios comienza a trabajar desde adentro, porque una vez que usted y yo cambiamos adentro, lo de afuera va cayendo en su lugar. Pero hay quienes necesitarán ver algo externo para que se produzca algo adentro. Entonces, eso también tiene vigencia y eso también es importante. Entonces, ¿por qué razón traer esto a memoria? Bien, porque si estuviésemos solamente esperando al cambio interno, pero la persona en la cual estamos pensando o la persona sobre la cual Dios quiere actuar necesita ver algo externo para activar lo interno, entonces podríamos estar cortando también lo que Dios quiere hacer. Se lo voy a volver a explicar porque lo veo bien calladitos.
O los escucho calladitos, mejor dicho, no los oigo, por lo tanto están callados, ¿verdad? Uno no puede escucharlo callado, ¿cierto? O sea, si hay silencio no hay nada, ¿verdad? Entonces se lo voy a volver a explicar. Hay cosas que Dios hace desde adentro, y cuando Él las está haciendo adentro, hay una convicción en usted y en mí para que entonces eso produzca el cambio necesario y se empiece a manifestar el cambio externo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora, hay personas que necesitarán ver una manifestación externa visible para que eso produzca en ellos, dentro de ellos, un cambio que les permitirá cambiar de adentro para afuera. O sea, hay cosas externas producidas por Dios que generan en las personas el cambio interno que se necesita para ver el cambio externo. ¿Ahora sí me voy a entender? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque yo estoy recibiendo que este es un tiempo donde es tan importante entender la dinámica de cómo Dios trabaja. Porque si no entendemos la dinámica nos podemos quedar a medio palo, como decimos en Honduras. O sea, a medio camino. Podríamos truncar el todo de lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Si nos enfocásemos solamente en lo externo, podríamos correr el riesgo de entrar en un activismo donde queremos producir cambios externos, no los que Dios produjo, para intentar catapultar cambios internos que no necesariamente Dios está produciendo también. Y eso sería un riesgo, ¿sí? Pero, por otro lado, si estamos pensando en que únicamente los cambios vienen de adentro, aquellos que necesitan ver algo para creer, no tendrían nada que ver. Y eso los deja entonces sin sustancia que los pueda catapultar a aquello que Dios quiere hacer. Así que, amado, tanto lo de adentro como lo de afuera es importante. Dios quiere trabajar con ambos, con unos de una manera y con otros de otra. Ciertamente, a final de cuentas, tanto lo de adentro como lo de afuera cambiará, pero a veces Dios tiene una manera interesante de cómo llegar a cada una de ellas. ¿Estamos bien hasta allí? Ok. Lo quinto. Lo quinto que el Espíritu me decía es, no hay tinieblas en mí. Y me llevó a la Escritura. Y quiero compartirla con usted en 1 de Juan capítulo 1. O sea, en Dios no hay sombras, en Él no hay tinieblas, no hay dudas, no hay cosas inciertas. Él está claro, amados. Vamos a 1 de Juan capítulo 1, a partir del primer versículo. Dice así, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído. Vea qué interesante. Aquí está el apóstol hablando de lo que vio, de lo que escuchó. Os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad o de toda iniquidad. Creo que Dios está interesado en que esta generación pueda tener muy claro
el concepto o la verdad de lo que es el arrepentimiento. Porque en el último tiempo lo que he observado es que el sistema de este mundo ha rodeado a esta generación para hacerle creer que sentirse mal es lo mismo que arrepentirse, y eso es falso. Eso es falso. Dice la Escritura que es el enemigo, es el acusador de los hermanos. O sea, lo que el enemigo está buscando es que la gente se sienta mal por lo que ha hecho, por lo que ha pensado, por lo que ha dicho, pero que no cambie. Y entonces, en esa condición de culpabilidad, tomar provecho de esa situación y no permitir que estas personas se levanten. Pero lo que el Espíritu Santo hace es darnos la convicción del error, del pecado, del juicio, dice la Escritura. Pero esa convicción nos lleva hacia el arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Yo comprendo, entiendo, me es aclarado que esto no está bien, y entonces lo que eso produce, lo que esa convicción produce es la necesidad de cambiar esa situación. Y entonces podemos avanzar. Y esa es una obra del Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar siempre a la verdad. El Espíritu es el que nos va a dar la convicción de las cosas que hay que cambiar. Pero cambiaremos. Habrá un cambio. Sin embargo, muchos se quedan en una emoción, en una sensación de culpabilidad, y dicen, no, me siento muy mal. Y se siguen sintiendo mal, y a la siguiente semana se siguen sintiendo mal, y 15 días después se siguen sintiendo mal, y a los 2 meses, 3 meses se siguen sintiendo mal, pero no ha cambiado. Entonces el tema es que Dios sí quiere que cambies. Él no quiere que te quedes sintiéndote mal. Él lo que quiere es que por el Espíritu tengas la convicción de las cosas que no están bien, porque el Espíritu en nosotros nos permite discernir lo que está bien de lo que no está bien, y entonces que haya un cambio. ¿Recuerdan lo de adentro y lo de afuera? O sea, esa convicción es interna, pero el cambio de lo que diré, de lo que voy a hacer, de mi acción, esa es externa, y las dos son importantes. Si tú te quedas con la convicción, hermano, pero no operas en el cambio, nos quedamos a medio camino. Entonces lo uno y lo otro, ambas cosas son importantes. La culpabilidad es un mal motivador. Si lo que motiva nuestra acción es un sentido de culpabilidad, entonces estaremos parados sobre el fundamento incorrecto. Pero si lo que motiva nuestro cambio es la convicción por el Espíritu de las cosas que en efecto no están alineadas y que Dios quiere alinear, entonces estaremos sobre el fundamento correcto. Y Dios quiere ese cambio. Él busca ese cambio. Entonces, amados míos, Dios no quiere que te quedes en lamentos, porque Él es el que cambia lamento en baile, ¿cierto? Sino que está buscando que la convicción te catapulte. Por eso dice la Escritura que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Allí en ese caer y en ese levantar hay todo un proceso. El Espíritu trae convicción. Operando bajo esa convicción entendemos que algo no estaba bien, pedimos perdón, nos arrepentimos, cambiamos de mentalidad y entonces comenzamos a actuar de una forma diferente. Pero debe darse toda esa dinámica. De lo contrario, podríamos estar simplemente patinando en un mismo lugar, sintiéndonos mal, pero no avanzando. Y ese sentimiento de culpabilidad no es lo que Dios produce, es lo que el enemigo está buscando. Acusar. Estábamos en el 5, ¿cierto? Luego vamos a ver si habrá alguno que necesita arrepentirse hoy. Lo sexto, vea qué interesante, esto sexto. Y me lo dice así el Espíritu. Jesús rompe el protocolo.
Dice, ¿cómo así? Había un orden establecido de las cosas y él vino a irrumpir en el orden de lo que el hombre estableció. Por eso dice el libro de los Hebreos que se tenía que establecer un nuevo sacerdocio, porque el anterior ya no daba el ancho. O sea, él vino a romper el protocolo. Bueno, ¿y qué es el protocolo? Bueno, es lo esperado, es la normativa, son los pasos 1, 2, 3, 4 de lo que se espera, de cómo se supone que debe de funcionar el asunto. Y entonces Jesús vino a irrumpir en ese orden. Rompe el protocolo. Dice Hebreos en el capítulo 7, lo pone de esta forma, desde el verso 12. Pero cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Entendemos que habla de la tribu de Judá, ¿no? Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y qué quiero decirle yo a usted con esto? Dios se especializa en tomar lo desechado o lo que estaba fuera del orden para el hombre para glorificarse en eso. Entonces Jesús es una prueba de eso porque Él rompe el protocolo. Él entra a través de un sacerdocio no de acuerdo a una línea legal, sino al poder de una vida indestructible, ¿sí? Por eso Él entra no a través de lo que la ley esperaba, sino que entra irrumpiendo en el orden de lo esperado. Ahora, yo me hago una pregunta y yo digo, Señor, ¿cómo iglesia estaremos irrumpiendo en el orden de lo esperado? ¿O será que estamos nada más acomodándonos a lo que se espera? Y creo que ese es un desafío para todos nosotros. En la primera iglesia, fueran o no testigos falsos los que se levantaban en contra de ella, lo que decían de esa iglesia a fin de cuentas era estos que trastornan al mundo. Yo digo, Señor, ¿estaremos trastornando al mundo o el mundo nos está trastornando? Por eso Jesús rompe el protocolo. Y lo séptimo, que lo tocamos un poquito al inicio, y fue lo último que el Señor me dio estado sentado ahí, es que la renovación en Dios es continua. Pero llegué a entender algo en lo que estaba rumiando eso, y es, Dios no está interesado en que usted y yo entremos en un activismo. O sea, la renovación continua no necesariamente apunta a que estamos buscando qué otra cosa hacer, sino que tiene que ver con qué es lo que Dios está diciendo. Y a veces Dios está diciendo lo que siempre ha estado diciendo y el problema es que no hemos estado caminando en eso. Entonces la renovación continua en Dios tiene que ver con el hecho de que Él sigue haciendo cosas nuevas. Y a veces tenemos la idea de que la renovación fue una experiencia en un momento en el tiempo. Y como que una vez que nos pasó, ya no vuelve a pasar más, ya estoy renovado. ¿Sí me explico? Amados, no vayamos a caer en esa trampa. Porque si nos pareciese a nosotros, llegásemos a pensar, a creer, uy, ya soy renovado por el Espíritu, uy, qué lindo. Entonces ahora ya comienzo a caminar y sigo caminando en aquella memoria. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está lo nuevo? O sea que Él sigue haciendo cosas nuevas. Él sigue haciendo cosas nuevas. Él sigue haciendo cosas nuevas.
Él sigue haciendo cosas nuevas. No es que está inventando a ver qué hacemos, sino que Él es creativo por naturaleza. Entonces es algo así como, vaya, se lo voy a pintar de esta forma, es como el camaleón. El camaleón va cambiando de color según el hábitat donde se va encontrando, y no es que se lo está inventando, es que en su naturaleza, la pigmentación en su piel y todo el asunto, o sea, ya está codificado de tal manera que si se paró en la piedra gris, se pone gris, y si se fue a la ramita café, se pone café, y si está sobre la hojita verde, se pone verde. O sea, no es que está craneando, uy, voy a ver ahora qué hacemos, y si hacemos la reunión así, y ponemos las sillas patas arriba, y entonces ponemos a la gente no sé dónde. No, o sea, el camaleón no está craneando a ver cómo hace para cambiar, está en su ADN. Sí me voy explicando, amado. O sea, es un asunto de la naturaleza creativa del Padre. Él no es creativo porque un día se le ocurrió crear el mundo. Él es creativo porque su naturaleza es creativa. Él sigue creando. O sea, dice la Escritura que por la palabra se sustentan hasta hoy todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra sigue circundando, que la palabra sigue vigente, que la palabra sigue sosteniendo todas las cosas porque es creativa. No es que hace miles de años, Dios dijo algo, ay, qué lindo, y si hubiésemos estado hace 1,000 millones de años ahí para escucharlo. No, o sea, Él sigue creando cosas. O sea, su palabra sigue sosteniendo todo lo que usted ve. O sea, lo que ve sigue siendo sobrenatural, porque todo lo visible vino de lo invisible. Pero obedece a que Dios sigue operando. Entonces, le estoy hablando inclusive a su subconsciente esta mañana. ¿Por qué? Porque hay cosas que las tenemos guardadas y no nos dimos cuenta que estaban allí. O sea, es un concepto que está sutilmente así como incorporado, y entonces usted y yo no nos damos cuenta y estamos viviendo la vida de acuerdo a ese concepto subconsciente. ¿Qué concepto subconsciente? Sí, que Dios creó las cosas. Y entonces le enseñamos a los niños, ¿verdad? Allá para la escuela dominical o la profética, o como usted quiera llamarle. Pero la pregunta es, ¿qué esencia le estamos dando allí? Y cómo fue que fuimos creciendo y cómo fuimos asimilando las verdades del Espíritu. Entonces yo veo, por ejemplo, a Abel ahorita le gusta el arca de Noé. Y todas las noches pide el arca de Noé, y todas las noches pide el arca de Noé, y ahí estamos leyendo el arca de Noé, y está bien. Pero la pregunta aquí es, ¿qué perseguimos detrás de eso? Que los niños sepan que Dios hizo todos los animalitos, qué lindo, es cierto. Que entraron al arca, que estuvieron 40 días, y después que salieron, y la palomita, y entonces la palomita trajo la ramita, entonces ya era tiempo, ¿verdad?, de levantar el altar, y entonces salió el arco iris, y Dios dijo, yo no lo voy a volver a destruir. Todo lindo y cierto. Ahora, ¿cómo vamos impregnando desde una corta edad en nuestros niños y en los adultos también que Él sigue creando? Que Él sigue creando. Porque entonces tenemos que batallar con 30, 40, 50, 60 años de enseñanza unifilar, o sea, cronológica, lineal, de algo que Dios hizo hace tantos años. Qué lindo haber sido ver a la jirafa subir en el barco, y ver al elefantito en el barco. Y entonces como que el subconsciente se nos llena de esa idea, y entonces, tarde o temprano, eso es lo que usted anda cargando ahí en ese chip, usted y yo. Y entonces no es por mala onda, o sea, no es por maldad, no, nada que ver. O sea, simple y sencillamente es como que la tenemos tan guardada allí que a la hora de que el Espíritu y nosotros interprete el todo de lo que nos rodea, como que no estamos pensando en lo que Dios está creando ahorita, sino que estamos, sí, qué lindo allá cuando hizo en el primer día y dijo, y en el segundo día y dijo. Y entonces como que se nos va el subconsciente a el registro de aquellas cosas que, si bien es cierto, son verdaderas, siguen apuntando a la naturaleza de aquel que sigue creando. ¿Me va siguiendo, hermano? Yo no sé si le estoy haciendo con una licuadora a su cerebro ahorita o algo, pero Dios está todavía creando, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder.
¿Cuánto nos levantamos así diciendo, ¿y qué vas a hacer hoy, Señor? ¿Verdad que sí? Un montón lo hacemos, ¿no es cierto? Sí o sí. Pero la neta, hermano, o sea, ¿qué se está figurando usted? ¿En qué está pensando? ¿Sí? ¿En qué tipo de intervención está usted meditando? ¿Qué espera? ¿Qué expectativa tiene? Cuando usted dice, ¿qué vas a hacer hoy, Señor? Lo estoy poniendo a pensar. Esa es la idea. Porque de repente nuestra pregunta, aunque es bien intencionada, vea cómo la está perfilando usted. ¿Qué vas a hacer hoy, Señor? Y entonces usted comienza a conectarlo con, nos vas a dar la respuesta que estamos esperando. Me van a dar el sí en el banco. Me van a llamar del trabajo aquel. Entonces usted comienza como a ordenar la expectativa de ciertas cosas que usted planteó, ¿verdad? Anhelos, deseos, está bien. No hay nada de malo allí. Y yo digo, ¿qué estás creando hoy, Señor? ¿Qué estás creando? ¿Qué estás engendrando? Usted sabe que hacer es una cosa y engendrar es otra. ¿Qué le gusta más a usted? ¿Armar un robot o que una mujer dé a luz un bebé? ¿Qué más bonito? ¿Ah? Ese bebé tiene vida, tiene ADN, ¿sí? Tiene el poder de ser. El robot se hizo ahí con unas piezas y puede seguir algunas instrucciones, pero no tiene vida propia. Entonces hay cosas que se hacen, ¿sí? Y está bien, obedecen a una dinámica, pero no tienen vida en sí misma. Pero lo que se engendra lleva dentro de sí ese poder indestructible. No es lo mismo. ¿Me va siguiendo? Sí, téngame paciencia en medio de esta locura, porque yo estoy recibiendo en directo ahorita mientras yo se lo voy compartiendo, ¿sí? O sea que estoy así, sí. Hace algunos meses atrás compartía con ustedes sobre expectativas, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba expectativa? ¿Lo qué? ¿Lo que qué? Vamos, ya se les olvidó. Del expectatum en latín, lo que viste. Entonces la pregunta era, ¿qué viste? O sea, ¿qué te reveló el Espíritu? ¿Qué te reveló el Espíritu? Porque lo que el Espíritu te reveló, eso es lo que tú puedes esperar. Ahora, ¿qué clase de revelación estamos esperando? Porque usted sabe que su corazoncito también le puede revelar. ¿Sí? Si de acuerdo a la abundancia del corazón habla la boca, ¿no cree usted que puede afectar las memorias? Entonces, de acuerdo a lo que usted está almacenando allí, también usted puede generar una expectativa. Ay, Señor, que lo quiero así, así, así. Ay, me apareció. Esa no fue una revelación, esa fue un deseo almacenado que estructuró una idea y ¡pling! Y entonces apareció. Pero que se ríe un poco. Son bromas, pero es en serio. Entonces, amado, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo creo que tenemos un desafío allí. ¿Qué es lo que estamos esperando en Dios? Yo a veces me hago algunas preguntas y digo, Señor, ¿para qué estamos aquí? ¿De qué trata este asunto? Sí, porque llega un momento donde de repente usted entra en una dinámica y después hace una pausa, entra en un paréntesis. Y usted dice, Señor, y este es el todo de la vida. ¿Será, Señor, la reunión del martes, la del viernes, la del domingo, el cápito de los años,
La ESAP todos los meses, cada 3 la EVE, y ese será el todo de la vida, Señor. ¿Nunca se ha hecho usted esa pregunta? Sí, ¿verdad? Expectativa, hermano. ¿Qué es lo que el Espíritu le está revelando? Dese el chance usted de desafiarse por el Espíritu. Muéstranos de qué se trata esta cosa, Señor. Porque yo me rehúso a creer que el todo de la vida es seguir un ciclo preprogramado, donde 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y vuelve 1, 2, 3, 4, 5, y que va a irrumpir en el orden del hombre. No puede ser. Amado, discúlpeme. Me voy a molestar un poquito aquí juntamente con usted, pero es una molestia santa. O sea, de una expectativa de decir, no puede ser, Señor. Algo tiene que haber que irrumpa en el orden de las cosas. Por eso decía allí en uno de los puntos, el 5, el 6, no recuerdo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cortó con el protocolo. ¿Cuál era el protocolo? La línea de lo esperado del hombre. Esto va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así por todas las generaciones. Hoy sí lo dejé pensando. Yo no le estoy hablando de un caos. No me malinterprete. No digan ahí, el hermano Oscar nos mandó a llamar a la insurrección. No. Yo le estoy hablando del poder de una vida indestructible. ¿Sí? Del poder de Dios para salvación. ¿Pero qué salvación? Bueno, tenemos que reconcebir que es la salvación. ¿Cuánto crees que la salvación es no irse al infierno? Vaya, levánteme la mano así, vaya, sea sincero. La salvación es no irse al infierno y vivir con Diosito por toda la vida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vaya. Nadie. Wow, qué sabiduría, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué es? Sí, vamos a llamar aquí a alguien para que dé la enseñanza hoy, porque esta gente es tremenda, está volando aquí, Pastor Avi. Esta gente está en otro nivel. O sea, ¿qué es la liberación, amado? Que un tipo dé 3 vueltas así, para atrás, para adelante, eche un espumarajo y después se levanta más o menos bien. No, ¿verdad? Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. El Espíritu Santo me está bajando una octava cosa. Déjeme la digiero para que se la cuente. Ahorita le digo. Sí, se está poniendo ya helado este. Sí, es que hay un poco de interferencia ahí. Sí, pero es que el Espíritu me está hablando ahorita de algo que tiene que ver. ¿Cómo se lo pongo? Sí tiene que ver con lo esperado, sí tiene que ver con la idea de lo que se tiene de las cosas. Tiene que ver con ideas que pesan en nosotros más de lo que nos damos cuenta. Porque por demasiado tiempo nos fueron inyectando ciertas ideas, ciertas formas, ciertas concepciones, que entonces a la hora del cambio que irrumpe en lo normal, nos cuesta, nos da guerra poder entrar en eso. No sé si me va siguiendo. Sígame la locura por un momento, que vamos a ir a dar a algún lado, yo se lo garantizo. O sea, el punto, amados, es que como que el Espíritu me está diciendo, yo los quiero inquietar esta mañana en un rompimiento de la norma, en el rompimiento de lo esperado, para que usted comience a decodificar las cosas que están allí, no porque Dios las puso necesariamente, sino porque nos acostumbramos a ellas. Entonces, ¿cómo decodificamos lo que está metido allí, en ese, ahí adentro, en ese subconsciente?
Cosas que a veces ni nos damos cuenta, pero reaccionamos de una cierta forma y después uno dice, ay caramba, ¿y por qué yo hice eso? Pero estaba allí. Entonces como que el Espíritu está diciendo, espera, es que el nuevo nacimiento es que yo los engendro y cuando yo los meto allá adentro, hay una semilla y esa semilla dice que no es corruptible, es la de mi palabra. O sea, allí no hay cabida para las ideas de los hombres, porque se produce en mí y soy yo mismo. Entonces, cuando es mi esencia, allí no hay cabida para cosas extrañas. Hoy sí me agarró. Voy a pedir otro café. Óigame bien. Entonces, como no hay cabida para las cosas extrañas, cuando quieren entrar las cosas extrañas a merodear, se dan color. Usted las ve rapidito. ¿Por qué? Porque no compaginan. Hay un contraste. Por eso ahora entiendo, el Espíritu me decía en uno de los puntos, no hay tinieblas en él. Entonces, cuando usted tiene la habitación iluminada y quiere entrar una sombra, rapidito se detecta. ¿Por qué? Porque no tiene arte ni parte con el diseño del Eterno. ¿Sí? Entonces no hay tinieblas en él. Entonces cuando tiniebla quiere entrar, es un intruso. Es ilegal. Es ilegítimo también. Porque no fue producido en Dios. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, cuando usted está caminando y se encuentra con eso, dice, uy, eso no es mío. ¿Qué hace usted cuando entra a su casa y ve un bicho raro, extraño? Lo mata y lo echa para afuera, ¿verdad? Si esto no es mío, esta cosa no pertenece aquí. O lo deja que se quede ahí. Ay, qué bonito. La cucaracha. Hay otra más, mira. Ahora son 3. Y salen por los vasos y los platos. ¡Qué barbaridad! No, ¿verdad? Por lo menos mi señora me dice, uy, conseguiste rey ya, que esa cosa no la quiero ver aquí. Si hay una cosa por allí, el problema es cuando uno anda pantuflas. ¿Y cómo hace? Oiga, no me quiero parar ahí. Pero hay unos botecitos ahí. Ve, amado. Son bromas, pero es en serio. ¿Sabe qué me dice el Espíritu ahorita? Vuelve al principio. Voy a ir al principio. Número 1. No me avergüenzo de la buena noticia porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Bien. Entendemos que salvar implica liberar. Y el requisito es creer. ¿Cuántos han creído aquí? ¿En qué creyó? Esa es la otra pregunta que me dice el Espíritu ahorita. Preguntarles en qué creyeron. ¿Cuál era la pregunta que los apóstoles le hacían a la gente? ¿Y usted, mamita, en qué bautismo fue bautizado? O sea, ¿en qué revelación lo sumergieron? No, yo de Juan oí, porque hay que arrepentirse de todo lo malo que uno ha hecho. Es que uno tiene que ser bueno, ¿va? Es que uno es bueno, ¿va? Yo no he hecho nada malo. ¿En qué revelación? Entonces, hay que preguntarnos en qué creímos. ¿O es que acaso usted cree que el evangelio solo una vez se le predica a la gente? Hello. Me es necesario volver a impartirles estas cosas. ¿Hasta qué? ¿Hasta que qué? Hasta que Cristo ¿sea qué? ¿Cómo? No oigo. Formado. ¿Qué sucede en el vientre de una mujer? A lo largo de 9 meses
está formando algo, ¿verdad? ¿Sí? Señor, le decía Nicodemo a Jesús, y yo ya siendo adulto, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi mamá? Ay, papá, es que del Espíritu que te estoy hablando. Y ahora me sale otra pregunta. ¿Y cuántas veces tendremos que ser engendrados, hey? Es que ¿sabe cuál es el problema? Que todo lo vemos lineal. ¿Se acuerda del chip del inconsciente que le hablé? Uno que está metido aquí atrás. Es que como uno solo nace una sola vez y después se muere, entonces usted aplica ese principio al espíritu. ¿O es que acaso usted no cree que el espíritu lo puede reengendrar? O sea, volver a meterlo en una cámara y sumergirlo en otra revelación, que no va a ser contraria a la anterior si vino de él, porque él no se contradice, ¿cierto? Pero si usted y yo vamos así, ¿usted cree que no hay que engendrarle algunas cositas ahí en el camino? Áreas que como no hay tinieblas en él. Mire, es que el espíritu funciona de una dinámica interesante. ¿Por qué cuando la gente ya está en Cristo y todo el asunto dice, ay, pero es que pastor, mire, es que esa área, viera que me cuesta? ¿Cierto? Y de repente usted sigue luchando en esa misma naturaleza, en esa misma área. ¿Cuánto nos pasa eso? Como 8, hay como 15 aquí. Los demás ya tienen casi cuerpo glorificado. Bueno, entonces vea, hay áreas que como que todavía necesitan ser alumbradas. ¿Sí? Para que sea alumbrado. Yo digo, ¿y de qué clase de alumbramiento estarás hablando, Señor? Porque podemos pensar que es que le pongan el foco, ¿eh? ¡Clic! Ya estuvo. ¿O será que hay que alumbrarlo? Áreas que tienen que ser dadas a luz, que tienen que ser formadas, que hay que meterlo de nuevo. Hoy sí se metió un gran rollo, hermano Oscar, ¿verdad? Bien, solo por eso voy a tomar un poquito más de café, miren. Como el Espíritu me dijo que volviera al principio, voy al segundo. No subestime el poder de lo sencillo. Ajá. ¿Qué es lo sencillo? Yo recuerdo que el pastor Elías enseñó una vez sobre los rudimentos, hace años. Y me acuerdo que después de esa enseñanza, todos quedamos así como, híjole, esos son los rudimentos, estamos crudos, papá. De la resurrección de los muertos, sí, o sea, cosas extraordinarias, poderosas, ¿verdad? Y el apóstol diciendo, bueno, ya dejando atrás los rudimentos, pues vaya, ya resucitamos los muertos, ya usted la sabe. ¿Y cuántos hemos resucitado, man? O sea, amados, todavía estamos en algunos rudimentos. Por eso no menosprecie lo sencillo. ¿Sí? Mire, en lo que yo le comparto a usted esta palabra, a mí me están trasquilando por dentro, no crea que solo es con usted el asunto. O sea, ¿qué es lo que el Espíritu está diciendo? Vea, a veces tenemos comezón de oír, una cosa intergaláctica súper compleja, y tal vez estamos menospreciando lo sencillo, porque creemos que es simple, pero es profundo. Los rudimentos nos hablan de fundamentos y son profundos. Entonces, a veces tenemos la idea, la definición del rudimento, pero no necesariamente hemos sido engendrados en ese rudimento. Aquí todos sabemos lo que es la resurrección, por definición. La pregunta es si hemos experimentado la resurrección.
Y yo no digo que lo vamos a matar para volver a traerlo a la vida, hermano. Lo que le estoy diciendo es, vea, el bautismo, ¿sí? Ahora, sencillo, chapuzoncito en el agua, qué belleza, ¿verdad? Y todos aplaudimos y alabamos al Señor y todos gozosos. Pero. Me sumerjo en una revelación en Cristo, muero a eso y yo emerjo en una vida nueva en Él. Hay un poder de resurrección, porque hay algo que murió y hay algo que ahora vuelve a vivir en otra naturaleza. Eso es profundo, hermano. Eso es profundo. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué revelación se metió en el charco usted? Porque si no lo comprendía así, mejor ponemos la piscina otra vez. ¿Me va siguiendo? Hoy sí va. Pero otro poquito. Sí, es que el Espíritu Santo me dijo, vuelve al principio, porque vas a ver que el asunto no era tan fácil como cuando lo empezaste a leer. O sea, ¿qué le quiero decir a usted esta mañana? Que yo mismo aquí ahorita en vivo, live, a todo color, el Espíritu Santo me está haciendo así como un trapito por dentro, porque ¿qué pasó? En la medida que íbamos leyendo, algo se iba alumbrando, pero es como que el Espíritu Santo está diciendo, no, revisita aquello que se te quedaron un montón de cosas por fuera. Y a veces nos parece, ¿se acuerda cuando le dije que tenemos a veces una mentalidad muy lineal? A veces nos parece que decimos, es así como en la escuela, no, yo ya vi el capítulo 5, ve porque me van a volver a poner examen en el capítulo 5, ya la pasamos, ya me evaluaron, ya no me pueden hacer examen allí. ¿Qué dice la ley? Hay abogados aquí. ¿Dónde está la abogada Gaby? Vino hoy. De pie, abogada Gaby, por favor. Allá está, miren. Ok, pregunta. Cuando hay un caso juzgado, ¿ese caso se puede volver a juzgar? No se puede, ¿verdad? Ok, gracias. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿y si en ese caso faltaba evidencia? ¿Y si después se dan cuenta que la cosa no era así? Ajá, ¿y anda libre el culpable? No, es que como la ley dice que no se puede volver a juzgar, ahí anda ese asesino afuera, ni modo. Ahora, yo no estoy aquí para decirle si el sistema judicial es bueno o es malo. Yo lo que quiero hacerles es un paralelismo con las verdades reveladas. ¿Por qué? Porque de repente usted dice, no, yo ya pasé ese capítulo del discipulado, ya lo pasé, ya hasta el cartón tengo ya me gradué. ¿Para qué me van a volver a mandar a mí a ver rudimentos? No, ya pasé. Pastor, a mí póngame a dar clases que yo ya es máster. ¿Sí me va siguiendo? Pero ahorita lo dejé de lado usted con la pregunta del bautismo. Imagínese. Hasta yo voy a ir a buscar mi traje de baño. ¿En qué revelación? ¿Dónde te bautizaron? ¿Por qué preguntaba el apóstol Pablo estas cosas? O Pedro, ¿quién es el que preguntó? Porque el tema era, vea, que habían cosas que se estaban alumbrando y otras que todavía no se habían alumbrado. Entonces cuando usted vuelve como a visitar aquello, usted dice, pero esto yo nunca lo había visto así. ¿Cuántos han leído la Biblia? Así de pe a pa, toda. Mira que un montón de manos bajaron. No tenga vergüenza, hermano. Vamos, ¿cuántos han leído toda la Biblia? Vaya, sí. Ajá, como 15 pastores. Bien, ok. ¿Cuántos la han leído por lo menos unas 5 veces? Como 6. ¿Y como 10? Ya bajo a 3. ¿Y en las grandes ligas, de 15 para arriba, cuántos estamos ahí? Nadie ha leído la Biblia 15 veces. No, hombre, en serio. No, tranquilo, miren, no se trata de eso. Pero vea, el asunto es, cada vez que usted vuelve a visitar un pasaje, ¿no le ha pasado a usted que dice, de veras eso decía? Y yo no me acuerdo.
Dice, qué tremendo. Y tal vez la leyó 10 veces, ¿verdad? Qué tremendo. O sea, ¿qué pasa? Hay áreas que se están alumbrando allí. Y usted dice, uy, pero yo ya vi esto. Él sigue haciendo cosas nuevas. Entonces, vean. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es este, mire. Estar dando vueltas como trompo en un mismo nivel, en un mismo lugar. Ese sí es problema. Pero cuando usted está revisitando esas cosas en otro nivel, entonces el Espíritu está operando y obrando en usted y en mí. Porque el hecho de que volvamos a algo, que revisitemos un área que el Espíritu está queriendo aclarar, eso está bien, no hay problema en eso. El problema es querer revisitar eso en el mismo plano. Se va a encontrar lo mismo, ¿sí? Porque está ahí mismo. Pero en la medida que hay un avance, entonces, ¿qué sucede? Usted está empezando a ver cosas que antes no veía. Entonces su expectativa puede cambiar. Por eso yo le preguntaba, ¿qué vio? ¿Qué es lo que usted vio? Porque la expectativa tiene que ver con lo que se le reveló. ¿Sí? Bueno, seguimos ahí porque quiero ser obediente a volver a ver lo que estaba aquí. Dijimos no subestimar el poder de los sencillos, ¿cierto? El evangelio es sencillo, pero no es simple, no es insípido, dijimos. Es profundo, pero no es complicado. ¿A cuánto le gusta lo profundo? Como a 8 personas. Bien. Ahora, para llegar a lo profundo hay que empezar por la superficie, ¿no es cierto? Y de ahí usted empieza más abajo y más abajo y más abajo y más abajo. ¿Qué sucede en la medida que usted se sumerge más profundo? La presión va cambiando. ¿Cuántos buzos hay aquí? ¿Tenemos buzos? O sea, venga. Vamos a promocionarlo aquí entre las cámaras, venga. Vamos a preguntarle a Durbin algunos principios del buceo, porque algo va a aprender usted hoy aquí. Si no aprende las profundidades del espíritu, por lo menos a cómo echarse un clavado. Vamos a ver. ¿Qué sucede entre más profundo vas en el agua? Cada 10 metros que baja en el agua es como subir a una atmósfera. ¿Hay más o menos oxígeno entre más abajo vas? Menos. Y entonces, ¿cómo compensas? Le enseñan maneras de ecualizar la presión de adentro de uno con la de afuera. Y ¿hay más presión afuera entre más profundo vas o hay menos presión? Hay más presión. Hay más presión, o sea, te sentís como que estás... ¿Y qué pasa con el tanque que llevas ahí? Afuera tiene 100 libras de oxígeno, ya abajo es mucho menos. Por causa de la presión. Claro. Aunque el tanque en sí por fuera no cambia, pero adentro sí. O sea que hay un cambio adentro, sí. Pero afuera parece que no hay nada. Vamos a quedarnos ahí. Gracias. Oiga, qué interesante. El tanque no cambió, pero lo que estaba adentro cambió. No menosprecie lo sencillo. O sea, entre más abajo usted va, ¿qué pasa? La presión es mayor. Vea, entre más profundo usted se mete en Dios, ¿qué dice la Escritura? El camino que se hace, ¿qué? Estrecho. O sea, el tema de la profundidad no es decir, uy, qué revelación, hermano. No, el tema de lo profundo, amado, es que cada vez se le va haciendo más estrecho el camino. Y entonces lo que antes no había problema, ahora ya no puedes decir que no sabes eso. Y entonces tiene que empezar a regular. ¿Y qué empieza a regular el buzo de abajo? El flujo de oxígeno. ¿Y sabe qué también cambia? El peso, ¿sí o no? ¿Qué se me hizo el especialista aquí? Vaya, Dive Master. ¿Cambia el peso o no cambia el peso? Sí cambia. Entre más abajo, ¿qué pasa?
No cambia uno, pero porque se encogen los pulmones. Ok, ¿Y el plomo? ¿Qué onda con el plomo? A mí me han dicho que uno se tiene que poner plomo allí, ¿sí o no? Pero véngase aquí, véngase, si tenemos tiempo, no se preocupe. Tenemos unos 20 minutos para que nos ilustre. Ok, dice él, no, el peso de uno, uno no cambia la materia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que cambia? A ver. Como uno lleva un tanque de gas atrás, le amarran una faja de plomo para que cuando uno, o sea, haga el balance, para que usted pueda irse hacia abajo. Porque O sea, tiene que haber balance. Oiga. Ajá. tiene que haber un balance entre el peso que va a usar y el aire que lleva uno adentro del cuerpo y en el tanque de gas. ¿Qué pasa si te quitas el plomo? Se va de un solo para arriba y se puede morir. ¿Por qué te morís? Porque es una embolia, creo que es. Se le meten todos los partículas de gas en las uniones, en las coyunturas, y lo tienen que llevar a una cámara de descompresión. ¿A una qué? Una cámara de descompresión. ¿Y cómo funciona eso? No sé, nunca me ha... Yo le voy a decir, mire, vaya. En la cámara, ¿sí? Vea, lo que pasa es que hay un rollo con el nitrógeno y con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, con los cambios de presión, los gases dentro de uno funcionan de una manera distinta. Si usted se deja ir, como decimos en Honduras, ¿verdad? Se deja ir para arriba de un sol, los cambios en la presión son tan acelerados que su cuerpo experimenta descompensaciones por causa del relajo que se le arma en los gases, ¿sí? Entonces lo tienen que meter rapidito a una cámara de compresión. O sea, ¿qué es lo que hacen? Lo meten en una cámara y le vuelven a meter la presión que usted tenía cuando estaba allá abajo. Y entonces poquito a poquito, le van ajustando la presión. ¿Sí me va siguiendo? Mire, lo mismo sucede en un avión. ¿Por qué cree usted que cierran la puerta y le hacen... O sea, tiene que quedar como un cilindro sellado ese asunto. ¿Por qué? Porque es una cámara de compresión la que usted lleva allí. Y cuando va más allá de los 10,000 pies, entonces van habiendo cambios atmosféricos de presión. Mire, si usted anduviera así como en una avioneta totalmente abierta, como un jet descapotado, después de los 10,000 pies, olvídese, queda cabal, o sea, se queda sin oxígeno. ¿Sí? Por eso, a mí me gusta ese concepto de la cámara de compresión. O sea, amados, este camino le va trayendo a usted libertades, le va trayendo a usted luz. La revelación es para que usted sea libre. Pero, como dijo San Spider-Man, ¿verdad? ¿Qué? ¿A mayor qué? No, yo no veo esas cosas, pero ya por aquí hay unos que las van a ver, ¿verdad? ¿A mayor qué? ¿Autoridad? Sí, gracias, profeta Martín, es ducho en eso. ¿Qué? A mayor autoridad, mayor responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que usted está más alumbrado, entre más alumbrado está en las verdades del Espíritu, más responsabilidad tiene. Porque dice la Escritura que al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que usted se sienta aquí a escuchar y lo que le van vertiendo le va bajando otra atmósfera, otros 10 metros, a usted y a mí se nos va haciendo más estrecho el camino. Aleluyita. Entonces de repente alguien dice, ay no, a mí déjeme con el flotador ahí arribita mejor. Ahí estoy bien tomando el sol sobre el patito de hule. Pero vea, ¿qué es lo lindo en Dios? Que en la medida que usted conoce su naturaleza, usted sabe que Él quiere lo mejor para usted. El problema es que a veces lo mejor para nosotros no es lo que queremos. Sonrisa de azafata, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo está siendo dado luz en nosotros. Entonces eso implica
que hay un cambio de naturaleza, ¿cierto? ¿Sí? Por eso no hay que menospreciar lo sencillo. O sea, cuando hablamos de un cambio de naturaleza, quiere decir que ya no es conforme a esto, sino conforme a aquello. ¿Sí? Entonces, hay cosas que ya no compaginan, porque ya no hay cabida. Cuando se acercaba el momento en el que venían por Jesús, ¿qué dijo él? Ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada. Él no tiene nada que ver aquí. O sea, no hay nada de lo cual él pueda acusar. No hay nada del sistema que él gobierna que tenga gobierno sobre mí. Por lo tanto, no tiene autoridad sobre mí. ¿Sí? Sigamos con el siguiente, que es el cuarto. Dios trabaja de adentro, dijimos, hacia afuera, pero dijimos, habrán cosas que tendrán que suceder afuera muchas veces, producidas por Él, y ahí es donde viene lo importante, cosas afuera producidas por Dios que van a producir un cambio adentro. El problema es querer producir cosas externas en nuestras propias fuerzas, porque entonces esas no llevan fruto, ¿sí? Porque tiene que ver ese cambio externo, ¿a qué nos referimos con eso? Con una manifestación de Dios. Cuando Dios hace cosas visibles, Él se está manifestando, ¿sí? Y esas manifestaciones visibles, ¿qué es lo que producen en la gente? Es decir, qué tremendo, no, es que verdaderamente Dios se está moviendo en este asunto, ¿sí? Y aún el que no creía comienza a creer. Por eso es que también hay cosas que suceden afuera que pueden afectarlo de adentro. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con cosas externas que tal vez Dios no está produciendo, sino que son el producto del sistema del hombre? Eso tiene que ver más con las cosas que no debes de hacer, no debes decir, no, o sea, tiene que ver con reglamentaciones. Ahora, las reglas no son necesariamente malas, no, ese no es el punto, sino que tenemos que ver qué dio a luz esa regla, ¿sí? O sea, bajo qué estándar y bajo qué revelación yo vivo esas reglas. Ahorita la ilustro. ¿Ve que estoy viendo algo? ¿Lo está viendo usted? Ya le ilustro. Cuando usted va manejando y usted ve un semáforo en rojo, ¿qué hace? Se detiene, ¿cierto? ¿Qué le pasa a usted si se pasa el semáforo en rojo? ¿Una colisión? ¿Sí? ¿Un ticket de tránsito? Ahora yo le pregunto, no hay nadie, no hay cámara ahí, está en rojo y solo es usted y la lucecita esa. ¿Le dan ganas de volverse daltónico? ¿Le dan ganas de cruzárselo, sí o no? Si es una zona peligrosa, ya va, eso se llama relativismo. Ya le voy a hablar de relativismo. ¿Qué es el relativismo? Cuando dice, es que depende, hermano. Pero ¿a quién le quiero llevar a usted con esto? ¿Qué le motivó a usted a seguir esa regla? Las consecuencias, no fue una revelación. O sea, usted está obedeciendo esa regla por lo que le puede pasar. No está siguiendo esa regla por lo que ya le pasó adentro. Y en Cristo es igual. ¿Me va siguiendo? ¿O se la barajé muy rápido? Se la voy a dar en cámara lenta. Usted se detiene ante ese semáforo en rojo por lo que le pueden hacer. El ticket, los 600 pesos que le van a doler, si llega a chocar y usted tiene la culpa, las consecuencias financieras o aún de integridad física, o sea, lo que le puede pasar a usted o a alguien más. O sea, usted está obedeciendo por temor. En Dios la vaina no es así. Usted sigue la instrucción no por temor, sino por el Dios de amor que se le reveló. Entonces usted opera bajo una dinámica diferente. ¿Estamos? Ok. Cinco, dijimos, no hay tinieblas en él.
Ahora yo pregunto, ¿habrá tinieblas en mí o en usted? La pregunta es para que se la haga usted mismo, no me conteste a mí, no se preocupe. Dice la Escritura que Él es el que lo llena todo en todo. Entonces la pregunta aquí es, ¿de qué estamos llenos? ¿Habrá compartimentos? Uno dice, uy, no, todo esto es de Dios, todo esto menos esto. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso que usted dice que eso es de Dios, ahí no hay tinieblas. Pero el área que usted se reservó, usted contéstese a usted mismo. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que Dios está llenando en ti? El principio divino es que Él es el que lo llena todo en todo. Pero la pregunta es, ¿cuánto de Él estamos dejando que nos llene? Porque como Él no opera bajo temor, sino que es bajo revelación de su amor, entonces Él no interrumpe aquello en lo cual tú no le has dado cabida. O sea, ¿de quién depende que Dios llene todo en ti? De usted y de mí. ¿Cierto? Entonces, Dios que lo llena todo en todo. ¿Todos entienden? El Dios que lo llena todo en todo. Todo lo que Él llena, no hay tinieblas en Él. Pero lo que Él no llena, algo más lo llenó. Entonces necesita ser liberada esa área. ¿En qué consiste la conquista? Vea, más allá de subirse a un monte o de tirar una flecha o de hacer un acto profético, lo que usted quiera, está bien, estamos bien con todo eso, pero comienza aquí adentro. Comienza aquí adentro. Entonces, para que el territorio, que el primero somos nosotros, para que ese esté verdaderamente liberado, tiene que ser despojado de todo aquello que no es Dios, para que Él sea el que tome todo y sea el que lo llena todo en todo. Entonces, Él tiene la posibilidad, en su naturaleza y en su poder, Él puede llenarlo todo en todo. Él no tiene problema con eso. Pero en usted, eso usted le deja. Si no, pues no. Entonces, Dios trabaja de adentro hacia afuera, pero también trabaja afuera. Dijimos, no hay tinieblas en Él. Lo sexto dijimos, Jesús rompe ¿el qué? El protocolo. El orden esperado de las cosas. ¿Qué es lo que usted está esperando? ¿Qué es lo que usted espera? Medite un momento en eso. Ahorita se me vino así como una visión rapidita. Lo que usted y yo esperamos, estamos bien. Lo que usted y yo esperamos traza una ruta. ¿La está viendo? Y a veces son varias. ¿Sí? A veces usted dice, uy, plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z. Entonces usted dice, bueno, si no me funciona esto, entonces vamos a hacer esto. Si no me funciona esto, entonces vamos a hacer aquello. Y si no, vamos a hacer aquello. Y si no, vamos a hacer aquello. Entonces usted se trazó rutas. Entonces ya hay una expectativa. ¿Cierto? Usted ya está esperando algo. Ahora la pregunta es, ¿quién trazó esa ruta?
¿Usted o Él? ¿Cómo dice Isaías? Otra vez abriré camino en el desierto. ¿Quién abre el camino? Él abre el camino. Pero como usted y yo somos power, ¿verdad? Entonces queremos abrir nosotros el camino. A veces, para algunos, cuesta más dejar de hacer que hacer. A otros les cuesta más hacer que dejar de hacer. O sea, hay quienes hay que empujarlos y hay otros que hay que jalarlos. Pero lo cierto es que Él abre el camino. Ahora, cuando Él abre el camino, ¿qué hace usted cuando se le abre un camino? Usted camina sobre el camino. Pero si usted toma otro camino, ¿quién es el responsable? Johnny, Miguelito, diga, Esteban, usted, el nombre que usted tenga. La pregunta es, ¿quién te abrió el camino? ¿Quién te abrió el camino? Porque Él es el que abre. ¿Qué más dice la Escritura? Él es el que abre las puertas que nadie puede cerrar y cierra las que no puede abrir, nadie más. ¿Quién te abrió la puerta? No, es que fíjese, pastor, que yo me puse a orar y me salió la oportunidad de préstamo. Entonces yo dije, ese es Dios. De veras. O sea, condicionamos el camino muchas veces. ¿Por qué? Porque dijimos, si tú trazas caminos, ya tienes una expectativa. Entonces, ¿qué expectativa tenías? Que te prestaran ese pisto, ese dinerito, ese efectivo. Hay que tener cuidado lo que uno dice, porque hay cosas que en otros países significan otra cosa. Me disculpan si en algún lugar del mundo. Pero bien, hablemos de dinero. Sí, un préstamo, un financiamiento, un proyecto. Entonces, hace unas semanas o meses atrás, dije algo que se lo quiero recordar. El hecho de que no encuentres oposición en el camino no es garantía de que Dios te abrió ese camino. Entonces, usted y yo, en la medida que vamos profundizando y que el camino se nos va haciendo más estrecho, ¿sí? Cada vez más usted y yo tenemos que tener más cuidado con respecto a qué ruta usted y yo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. ¿Sí? Hay cosas que parece que están bien, pero no necesariamente lo son. Hay cosas que quizá para algunos que todavía están nadando en el patito de hilo en la superficie, no es problema, pero para el buzo que está 3 atmósferas abajo es problema. ¿Por qué? Porque el camino se puso más estrecho, porque hay que saber cómo usar el oxígeno con más sabiduría, porque no podemos salir volando a hacer lo que queramos. Porque si nos vamos de un solo para la superficie, nos tienen que meter en la cámara de compensación, de compresión y decompresión. Sí, se está en los oídos y cuando usted no oye bien, tiene problemas porque sigue cualquier instrucción. ¿Cierto? La sangre, la química de la sangre se le va cambiando. Y si ya no operamos en la naturaleza de la sangre del cordero, qué problema, ¿eh? Bien, ya casi aterrizamos, porque estamos revisitando cada uno de los puntos. Y lo séptimo dijimos que la renovación es continua. La renovación es continua. Él sigue haciendo cosas nuevas. Él sigue produciendo algo. O sea, no perdamos la expectativa, amados. No perdamos la fe. Porque de principio a fin el justo vive por fe. Tiene la vida por causa de la fe. Así que tenemos un Dios que va a seguir abriendo caminos y que va a seguir trazando las rutas. Hagamos bien en entender
que en la medida que más vamos avanzando en ese camino, las rutas se vuelven más estrechas. Es parte del diseño. Pero es lindo saber que usted y yo podemos caminar en lo que Dios quiere. En saber que no forzamos una puerta. Termino con esto. ¿Sabe qué es de las cosas más difíciles, hablando de caminos y de puertas? Cuando usted puede tomar un camino, pero sabe que no debe. Y eso nos lleva a recordar el principio de por qué me cruzo o no me cruzo el semáforo en rojo. Porque llega un punto donde lo que te sostiene es su amor. Y si tú y yo nos acostumbramos a obedecer por temor y no por amor, nos cruzamos ese semáforo. Hacemos lo que queremos. Abusamos de la libertad. Y eso, amados, es peligroso. Y es de las cosas que más cuestan. ¿Por qué? Porque ese chip allí, eso tiene que ser totalmente transformado. Y aprender a operar, a vivir verdaderamente porque Él se nos reveló y por su amor y no por temor, son dos naturalezas totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Como que somos tan buenos para operar bajo presión, bajo consecuencias. Yo no sé si usted conoce gente que, por ejemplo, le pueden poner un libro y no lo lee. Y le dice, tenés la libertad, léelo cuando puedas. Y no lo leen. Pero si entran a un curso, entran a un diplomado, entran a una carrera universitaria y le dicen, para el 20 de mayo tiene que tener leído tal porque vale 20 puntos. Ahí van, ¿ve? Y se lo leen. Pero cuando le dice, léalo ahí cuando tenga un chance, no lo leen. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a operar por temor y no por amor. Amados, y transicionar a eso es un cambio de naturaleza. Es una cosa y otra cosa, son totalmente distintas. Entonces, cuando usted va avanzando y que el camino se le va haciendo más estrecho, ¿se acuerda cuando le dije que a veces somos bien lineales cuando pensamos? ¿Sí? No crea usted que solamente que es así, que va a empezar a tener que caminar sobre una línea. No, es que se le abre una de posibilidades y lo más difícil es decir, Señor, pero ¿cuál es tu camino? ¿Por qué razón? Porque a usted se le empiezan a abrir alternativas. Y ahora la cosa es discernir cuál es la que quieres tú, papá. Eso es lo complejo. Hay un camino que es el correcto. Pero ¿no cree usted que es que se le alumbra un camino correcto y no hay nada más? Es la única opción. Entonces es fácil. Pero si no voy por ahí no avanzo. Pero cuando tiene 6 opciones más, ahí sí se pone color de hormiga la cosa. ¿Por qué? Porque entonces se pone a prueba la naturaleza bajo la cual caminamos. El Espíritu le va a decir, este es el camino. ¿Y puedo irme por aquí? De poder podés. Pero es a lo que yo te estoy llamando. Y ahí es donde se vuelve complejo. O sea, que en la medida que usted avanza, se le pueden abrir más puertas, se le pueden abrir más caminos. La pregunta es, ¿quién le abrió esa puerta? ¿Quién le abrió ese camino? Porque hay caminos que uno se los abre solitos, o bien otros le van abriendo esos caminos. ¿Por qué? Por méritos, porque conocen de usted, por su trayectoria, por su buena fama, por sus buenas referencias. La pregunta es esa la puerta que él abrió? Y yo creo que ahí es donde la cosa se nos vuelve desafiante. Pero qué bueno es Dios, que Él es fiel. Y su Espíritu Santo nos va a llevar siempre a toda verdad, a toda verdad, a toda verdad.
Entonces, amado, en la medida que usted y yo avanzamos, lo que vamos aprendiendo cada vez más es a operar en amor y no por temor. Porque si inconscientemente aún operásemos por temor y ya estamos viviendo esferas del amor y nos parece que no va a haber consecuencia de algo, corremos el peligro de tirarnos el semáforo en rojo. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Porque cuando usted va desarrollando una relación más madura con el Padre, se va dando cuenta que Él opera así. Entonces, el riesgo de tomar otro camino se torna mayor si usted no está claro en por qué seguimos el camino que seguimos. No es por la consecuencia, es por amor. Es por amor. Que no nos encuentre la vida como aquel que lee solamente si lo evalúan, y si no, hay que quede. Porque a veces es parte de ese chip que quedó allí. ¿Cierto? ¿Quiere usted acompañarme y oramos hoy? Bien, oremos pues. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Ciertamente tu misericordia es para siempre. Padre, mi oración es que hoy tu palabra haya podido traer luz y claridad dentro de nosotros. Padre, que traiga un alumbramiento. Padre, que podamos cada vez más ser sensibles a tu voz y entender que este caminar contigo no es un asunto de operar por consecuencias o por temor. Es porque tú te nos revelas y te conocemos. Padre, yo oro que cada vez más pueda ser Cristo alumbrado en nosotros, que podamos ser luz, porque en la medida que tú lo llenas todo en todo, habrá luz y seremos luz, porque tú declaraste que somos la luz del mundo. Padre, yo oro por entendimiento aún a nuestro hombre interior, que todo lo que haya venido de ti hoy pueda ser una bendición y alumbre en nosotros. Padre, y todo lo que pudo haber venido de mí, que sea desechado si no edifica. Padre, pero que lo tuyo, Señor, pueda ser una esencia poderosa que produzca en nosotros el fruto esperado. Sabemos que tu palabra no retorna vacía. Todo lo que vino de ti este día pueda producir fruto deleitoso y agradable en nosotros. Padre, declaramos, Señor, la vida. Declaramos el poder de la resurrección. Declaramos, Señor, el poder de una vida indestructible operando en nosotros. Declaramos, Señor, el poder de tu verdad. Te bendecimos esta mañana, este mediodía. Declaramos, Señor, que cada vez más seremos sensibles a la puerta y al camino que tú abres. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, por tu persona. Gracias por quien tú eres. Gracias por la hermosura de tu majestad. Te bendecimos hoy, te bendecimos siempre y te damos gracias. Declaramos el poder de la resurrección, Padre, y declaramos el evangelio, la buena noticia, que es poder de Dios para salvación, para liberar, para traer libertad a todas las áreas de nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Mire, amado, la presencia del Espíritu Santo es maravillosa esta mañana. Y como bien decía el apóstol Oscar, hay cosas que quizás usted no captó o no entiende a nivel de pensamiento, de lo que usted quiera razonar, pero él de hecho declaró al subconsciente, y yo estoy segura que hay cosas que quedaron sembradas en nosotros que nos van a hacer tomar autoridad. Algo que yo veía tan claro cuando él mencionaba
de cosas que están en nuestra casa, poniéndolo él como un ejemplo, y que uno ve que no deben de estar ahí. Él puso el ejemplo de la cucaracha. Y amados, hay cosas en nuestras vidas que nosotros nos damos cuenta que no deben estar ahí, y tenemos la autoridad, tenemos la palabra para derribarlas, para sacarlas. No nos pertenecen, tenemos la autoridad. La palabra está en nosotros, la palabra es vida, y a veces usted está luchando entre si sacarlo o no sacarlo. Amado mío, necesita sacar esas cosas de su vida, necesita hacer un alto, necesita tomar autoridad. Yo voy a tomar lo que él decía esta mañana y lo voy a hablar con el pastor Elías, que está aquí atrás, que el próximo viernes tengamos una piscina. Y aquellos que dijeron, yo aunque me bauticé en aguas, todavía sigo viviendo como el viejo hombre, pero yo necesito bautizarme bajo la revelación de que soy una nueva criatura. El viernes lo vamos a hacer para aquellos que se identificaron con ello y que necesitan volverse a bautizar bajo la revelación de lo que es. Amén. Y hoy usted necesita tomar autoridad y sacar los ratones, sacar las cucarachas, sacar los alacranes. Eso no puede estar en su vida. Usted necesita tomar autoridad, amado mío. Toda la palabra tiene mucha profundidad y tiene mucha revelación. Queda en Facebook, va a estar en YouTube. Usted la puede seguir rumiando porque es importante. La palabra llegó en el tiempo exacto. Amén. Y bueno, nos vamos a despedir alabando al Señor, pero no sabía que aquí estaba el papá de hermana Leslie. Qué hermoso tenerlo aquí con nosotros, amado. Lo amamos, lo bendecimos de todo corazón, amado. Va a vivir para contar la grandeza del Dios en el cual usted ha creído, del cual usted ha testificado. Va a vivir para ver esos milagros que su corazón anhelan, amado. Lo que el Señor le dio por gozo no añade tristeza en su vida. Su hijo es gozo para su vida, es gozo en su vejez, y va a poder disfrutar por largos años la vida de su hijo. Los bendecimos, amado. Nos vamos en paz, pero no se vaya. Si no adoramos al final, por favor no salga corriendo. Hay algo que el Señor todavía está haciendo. Terminemos adorando al Señor y después usted se va a almorzar. Amén. Los bendigo de todo corazón. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias.